Hola, mi nombre. Ya. Seguimos en Pirkei Avot. Believe it or not, vamos a seguir en Mishnah Bet, porque yo creo que hemos hablado 4 o 5 semanas de Mishnah Aleph. Entonces nos toca avanzar. Mishnah Bet. Ok, bienvenido. Los que han estado aquí desde el principio quizás te pueden informar un poco de lo que hemos hablado sobre lo que es Pirkei Avot. Pero si no te dan la información, que venga a mí y yo más o menos te doy la versión abreviada de lo que hemos aprendido. ¿Cómo te llamas? Aarón. Ok. Entonces la segunda Mishnah, Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik. Ahora estamos entrando ya con personajes. Shimon HaTzadik. Haya Mishiari Knesset HaGdolah. Aquí dice la Mishnah que Shimon HaTzadik era de los últimos de ese grupo amórfico digo amórfico porque no sabemos exactamente cuántos años duraba y quién estaba en el Anshei Knesset HaGdolah. Tenemos mayor idea, tenemos un listado de 120 Jajamim, y recuerda que dijimos en la semana pasada o antepasada que 120 Jajamim que no vivían en un tiempo. Entonces el lapso de tiempo para nosotros lo que es importante es que ellos representaban el puente entre la vida del primer templo y la época del segundo templo. Como they bridged it. Hicieron puente a esa transición muy que hablamos, muy dramático para el pueblo judío, muy diferente las realidades de poder vivir en el primer Beit HaMikdash y el segundo Beit HaMikdash, muy diferente. Entonces Shimon HaTzadik que dice que estaba de los últimos del Anshei Knesset HaGdolah, ¿dónde lo pone en la historia? Bueno, sobre esto hay una gran discusión. Partamos desde nuestra tradición. Nuestra tradición dice en el Talmud que Shimon HaTzadik conoció a Alejandro Magno. Entonces Alejandro Magno era como Antes. no antes. Era como, sí. Ay, perdón. Antes. Ok, entonces Después del primer templo. después, sí. Sí. ¿Me recuerdas? Dijimos que el primer templo, 586, destrucción. Okay. Los judíos tuvieron permiso de volver en 538, antes de la era común. Y es verdad que nosotros estamos hablando de la inauguración del segundo templo en el año 517. 17 es una discusión. Y ahí empieza un no man's land. La verdad es que en la historia nuestra nos falta como unos 150 años ahí. No sabemos exactamente qué pasó. No tenemos nada sobre este periodo de tiempo. O sea, cuando nosotros queremos cuadrar la historia mundial, la historia de los historiadores con nuestra historia, en nuestro registro de historia no cuadramos con los historiadores, o sea, la cuenta oficial de la historia en términos de años, porque si estamos hablando de 517, el imperio griego, cuando empieza la helenización de toda la Mesopotamia y el Medio Oriente, con Alejandro Magno, estamos hablando de 336, 33 por ahí. Entonces, ¿qué pasó desde 517 hasta ahí?
en verdad no es difícil. Una de las únicas maneras que nosotros podemos generar una historia ahí es a través de los personajes que aparecen más o menos ahí, como Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, para que él conozca a Alejandro Magno, tiene que vivir aquí. Y según la historia en la Gemara, Shimon HaTzadik ya era viejo, bien viejo. Entonces digamos que él vivía, no sé, en el año 400, tanto, antes de la era común. ¿Qué pasó antes de él? ¿Pero qué le falta en esos años? ¿A nosotros o a ellos? Bueno, es que es un problema, digamos. Eso no tiene que ver con Pirkei Avot. Es un problema para los historiadores y para los que quieren como cuadrar el registro judío con el registro histórico de la ciencia, de la, no sé cómo se dice, la historia aceptada y la numeración de los años en la historia según la historia aceptada en el mundo. Estamos hablando de 184 años, la diferencia más o menos. Ya, entre 100 y 200 años, que no tenemos mucho. Ahora, puede ser que no existía. La verdad es que hay otro problema, que no cuadra. Según nuestra tradición, el primer templo duraba 410 años. Sí. Que eso tampoco cuadra. No, porque en verdad 500, bueno, no es tan off, pero 586. Menos 410. No, cuando empezó, digamos que empezó el templo, ¿cuánto es? 4. 414. ¿Cuánto? Ah, 414. Sí, 4, ¿Ah? 414. 414. Entonces no es tan terrible, ¿no? La diferencia, porque nosotros decimos 410. Entonces puede ser que el templo era un poco después, en 990 y algo, 96. ¿Ok? Pero de la destrucción del primer templo y la época de Alejandro, cuando Alejandro Magno llega a... No, pero vamos un momentito. Entonces estamos aquí en la destrucción. Ahora, si digamos 517. Sí. Bueno, es que va a ser un poco complicado. Porque eso es 70 de la era común. 516. Ahora tienes 70 más 510, 517. 87. Entonces tiene 87. Sí. Hay una maldición de la pluma. No, eso está funcionando bien. No, eso tampoco funciona. Es que... Está bien. Tiene verdad. Hay que darle una braja. Sí, la inclinación, sí, lo pone como... Ya. Bueno, dale. Hay una clavada. Ese es más fuerte. Ahí va. Eso. Sí. Entonces 587, según el cálculo nuestro, digamos, según el cálculo del, ¿cómo lo vamos a llamar? El cálculo de los historiadores, digamos. Sí, claro. Hay 587 años del segundo templo. Y nosotros decimos que duraba 420 años. Eso en el Seder Olam, en la historia oficial de la tradición judía, eran 420 años. Entonces hay una diferencia de ¿cuántos años? 167. Claro. ¿Qué pasaba en estos años? Your guess. Hay varias teorías y qué sé yo. Son muchos. Somos adultos acá, entonces creo que es importante que lo mencionamos, que no siempre todo perfecto, todo cuadra bien. Claro. Y algunos que si tú vas con esa figura o con esa pregunta a un Bajur Yeshiva en el Mir
o en Brisk, o no sé, en alguno de los yeshivot, te lo dice, le explica esto, te va a mirar como, ¿qué te va a decir? Que ellos están equivocados, obviamente. Que el problema no es nuestro, el problema es de ellos. Nosotros nos sentimos que tenemos que cuadrar nuestra cuenta con ellos. ¿Quién dice que ellos tienen la última palabra sobre la cuenta histórica? A mí me parece la respuesta lógica. Bueno, Desde mi por eso yo punto de digo, you choose your, choose your own poison. No, porque choose your own poison, porque la verdad es que no, la pregunta es mejor que la respuesta, ¿verdad? O sea, no sabemos. Conozco varias teorías de que los Jajamim querían esconder estos años porque, bueno, no es lo mismo. Es que yo creo que a veces uno tiene que asumir un cierto nivel de humildad y mejor decir que no sabemos. Que empezar a decir teorías que generen otros problemas. Claro, o sea, el hombre también interviene en la historia. Que no es que todo porque tú seas judío, todo va a ser certeza 100%, como si fuese Dios quien lo hizo. Yo creo que también es importante andar fuertemente con la emuná que todos nosotros tenemos nuestra mesora, pero eso, ¿quién dice que tiene que cuadrar por último? Okay, entonces no cuadra, no que va a perder sueño por eso. Bueno, yo no conozco ningún judío que pierde sueño por esa cosa. ¿Sabe que es problemático? Entonces, Raúl, los judíos dicen que en el 420 fue la destrucción. Los 420 es la duración del segundo templo, los años del segundo templo. Avanti. ¿Entiendes? Desde que se construyó hasta que se destruyó. Claro, dicen 410 Sí. es el primero y 420 el segundo. Claro. Pero bueno, pero todo eso son fechas de la cronología histórica global, ¿no? No este. Y No, ya, pero que en los años judíos es el 3000 y pico. Ya, eso seguro. O sea, de eso también tenemos diferencias, pero por lo menos podemos entender cómo funciona. Ya, pero desde la cronología judía, del 5386 que estamos actualmente, ahí se cuadra todo. Claro, no, por ejemplo, en la historia general se dice que en el año 70, después de la era común, Sí. que nosotros decimos en hebreo, Lemisparam significa según su cuenta, que no es nuestra cuenta. Claro. Obviamente el año cero para nosotros es antes de la creación del mundo, no nada que ver con Jesús o la iglesia, nada que ver. Pero digamos que el año 70 es el año en el cual que nosotros también estamos de acuerdo que se destruyó Beit HaMikdash. O sea, claro, ahí todo el mundo está de acuerdo. lo que corresponde al 70 de la era común, nosotros también estamos de acuerdo que el Beit HaMikdash se destruyó en ese año. y que se creó en 517, ¿estamos de acuerdo? Claro, entonces, y empieza, En o sea, 517. en 517 también, o sea, porque nosotros estamos de acuerdo que 586 es el año de la destrucción, y nosotros tenemos una profecía por Yeshayahu Naví que desde la primera destrucción hasta la construcción del segundo es más o menos 70 años. Yirmiyahu, bien. Entonces había diferencia de cuando empieza los 70 años, cuando termina, da lo mismo, pero más o menos 70 años. Entonces en eso estamos más o menos bien. El problema es que ahora la duración del segundo templo, si empieza a contar 420 años, no llegas a 70. Hay 164 años, 164 de discrepancia. Claro. Bueno, entonces, I don't know, si te gusta la historia, si quieres investigar esto, Habría que preguntarle a ChatGPT. puedes preguntar. ¿Quieres preguntar a ChatGPT? Sí. Ya, dale. Eso sería interesante. ¿Qué pasa en ese tiempo? A ver qué dice. Vamos a ver lo que dice.
Podría preguntarle que también se va, que busque información de lo que pueden decir otras culturas. Acá. Voy a poner así. How can we reconcile? ¿Cómo podemos reconciliar la? Oh, no, I'm writing Spanish. The dating of the Jewish calendar years with the that claims 420 years to duration of second. Bueno, es un poco tiene que preguntarlo exactamente lo que quiere decir, si no empieza a decir cualquier cosa. Claro, dice que Ah, ¿ya lo hiciste? sí. No, bueno, un momentito. Estoy ya en la mitad. However, we see the dating of the Jewish calendar years that claim 420 years duration of the Second Temple, with generally accepted dates from 517 BCE to 70 CE. Okay. Blech. Y ahora, historiografía, así se llama. Okay. Yeah. Ya, es súper complicado. Yo tengo algo. Ya, es súper complicado. Que no voy a poder explicar eso ahora. Y que tiene que ver con discrepancias en los reyes de Hashmonaim. Y la verdad que no es para nosotros. Pero buena idea. Quizás podemos hablarlo. Si queremos hacer esto como un shiur de historia, Sí. podemos hablar de esto. O sea, en la cronología judía, o sea, tiene en cuenta a Flavio Josefo. ¿Cuál de las cuentas? Exacto. Flavio Josefo era judío, pero también Sí, pero no, trabajaba para los romanos. eso es independiente de lo que él dice. Y no, en verdad no sacamos cuentas La exactas. cronología, la historiografía de Flavio Josefo coincide con la historiografía judía. De Josefus, Sí. como digo, Josefus Que él escribió datos, o sea, escribió fechas. a veces, pero no es solo de él. Las fechas de la historiografía general no es solo de él. Aquí maneja la cronología académica entre la historia moderna respecto al periodo persa. Es en síntesis. Claro. Y lo de Josefo es contemporáneo de la destrucción del templo. Él estuvo inclusive en una revuelta, fue general, pero después se asimiló con Roma. Sí. Y por eso no se considera muy serio, pero era No, judío. Era o sea, judío y de la familia Sí, no, eso sí, independiente, o sea, el carácter Josefus es un tema, pero en términos de historia, sacamos cosas de él, pero no tanto como los años exactos, no construimos encima de su estadística. Claro, ok. Volvemos al tema, siempre estamos ya. Volamos alto y aterrizamos poco. Ok, Shimon HaTzadik. Entonces, la cosa es que Shimon HaTzadik vivió por ahí. No en principio del Beit HaMikdash, Hasheni, del segundo Beit HaMikdash, pero digamos 100 años después del segundo Beit HaMikdash. Por ahí, o un poco después. Y bueno, si ya estamos hablando de esta historia, la Gemara cuenta que Alejandro Magno llegaba a la tierra de Israel. O sea, Alejandro Magno es uno de los tipos que a ti te hubiese gustado conocer. Porque era un tipo brillante, era un súper carismático, obviamente, y era un monstruo. O sea, la capacidad de conquistar un tercio del mundo.
en el tiempo que él lo hizo, tenía que ser un Yotzei min haKlal. Eso sí existió. Sí, Porque es probable que no haya sido. que no, ahora dicen que no existió. No, siempre se ha dicho que no existió. Que las épocas no. ¿Que qué? No, Que Alejandro Magno no existió. No, es probable que no haya existido. ¿Por qué es probable? Porque uno de esos es la cantidad de territorio que conquistó, la cantidad de años que él vivió. Ok, puede ser que haya una exageración en términos de... Mira, pero en base a ese argumento no voy a borrar a Alejandro Magno de la historia. Yo no estoy, bueno, yo solo... No, y aparte dice que respetaba a los rabinos. Él respetaba a los rabinos. No, eso es lo que iba a decir, que en fondo lo que nos toca a nosotros ahora es entender que ese tipo era muy, digamos, muy especial, aparentemente. Tiene que recordar que para conquistar una tierra como el tamaño de, no sé, India, no tenía que ir metro por metro conquistando. Tenía que ganar 2 guerras o 3. Porque fuiste a los lugares centrales, no es como ellos tenían una manera de proliferar sus fuerzas y cosas así. El ejército se encontró en un lugar, 2 lugares, que sé yo, hicieron una tremenda batalla y si ganaban, entonces ellos tomaban control de toda India. Bueno, es importante entender eso también. Pero el punto es que la Gemara cuenta que cuando pasaba por acá, tiene que recordar que Jerusalén, o especialmente Jerusalén, pero toda la zona de Israel no estaba en las manos de nadie. O sea, oficialmente los persas antes, pero después no fue el lugar central, no fue el capital de los persos, no fue el capital de los babilonios. Ningún poder que conquistaba Eretz Israel hizo incluso los musulmanes, mucho después. Israel siempre era una cosa como por tomar control de la zona estratégica que representaba Israel. La tierra de paso, ¿no? Claro, y otras cosas. Bueno, pasando por acá, entonces había un sospecho que iba a conquistar Yerushalayim. Y ya en esa época los judíos estaban como establecidos con el segundo Beit HaMikdash y no quería otra vez. Entonces Shimon HaTzadik, como representante del pueblo judío, salió a conocerlo. Fue temprano en la mañana, dice la Gemara, y el sol está saliendo del oeste de Jerusalén. Entonces se puede imaginar que eso ayudaba un poco a la aparición de Shimon HaTzadik, como llegando de lejos, con el sol atrás, como yendo del este al oeste hacia las tropas griegas y Alejandro Magno. Y cuando Alejandro Magno vio la aparición de Shimon HaTzadik, se bajó de su caballo y se arrodillaba frente de él, dice la Gemara. Y dice que todos sus secuaces le preguntan, eso nunca haces, si no lo conoce ni siquiera. Y dice que esa figura de persona yo lo veo antes de todas las guerras que gano, que son en las cuales soy victorioso, y esa es su figura que veo, su apariencia, su aparición de cara. Entonces hay algo en él que me está guiando. Entonces la Gemara dice que tuvo reverencia por Shimon HaTzadik y por extensión los judíos, entonces nos dejaba en paz y pasaba por acá. Eso nos dice que el efecto del helenismo no nos llegaba a Israel, nos llegaba fuerte, pero no por Alejandro y su ejército. Y en verdad, nosotros probablemente no hubiésemos tenido que ver mucho en términos bélicos contra los griegos si no fuera por Antíochos Epífanes el cuarto, que a través gracias a él nosotros tuvimos muchas persecuciones que llegaba a un punto en el cual los judíos rebelaron contra él, y ahí tenemos el milagro de Hanukkah.
y más o menos como 25, casi 30 años de guerra para liberarnos del dominio griego, principalmente en esta zona. Y ahí empieza el reinado de los Hashmonaim, los Hashmonaim, para como 100 años. Y eso fue cuando, por eso el Estado moderno de Israel celebra mucho el esfuerzo de los Hashmonaim, porque fueron los primeros en muchos años, desde la época del primer templo, que nos liberaron de los poderes mundiales que dominaban por la zona, desde Babilonia, en el fondo. ¿Ok? Eso es la gran cosa. Por eso para el Estado de Israel, Hashmonaim y Maccabim, va a haber Maccabim esto, Maccabim el otro, es porque es como lo que nosotros queremos emular, que seamos libres del poder, de los poderes mundiales que quieren controlarnos, en el fondo. ¿Ok? Okay. Shimon HaTzadik está ahí, y algunos dicen que en verdad estaba mucho después, en la época de Hashmonaim, pero nosotros vamos a ir por la cuenta de Hazal, que él está ahí por lo menos en esa zona de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Eso es lo que nos interesa, porque estamos estudiando Torah, al final no tanto historia. Hu haya omer, él decía, recuerda que decimos que cuando la Mishnah dice Hu haya omer, si yo digo, mira, Javier, eso es lo que él dice, como que él dice. Si yo digo que eso es lo que él dice, significa que eso es lo que él decía mucho. O sea, decía esto mucho, o sea, casi yo diría, este dicho que vamos a citar de él representaba su ethos, eso fue lo que él decía en grande, en mayúscula. Eso es lo que él enfatizaba. Claro, simbolizaba. Shlosh Dvarim ha'olam omed, que el mundo está parado encima de tres cosas. Ya son palabras grandes, ¿no? Al HaTorah, Ba'al HaAvodah, Ba'al Gemilut Chasadim. ¿Ok? Tengo que traducir. Torah es Torah, Avodah es servicio, y Gemilut Chasadim es acto de bondad. ¿Ok? Benevolencia. Ahora, lo que nos preocupa a nosotros es que nosotros podemos sacar de eso. Esas son grandes palabras. Y la manera que él lo dice también es muy grandioso, ¿no? Imagínate si te atrevería a decir una cosa así. Mira, tengo una cosa muy importante decir. El mundo existe por esas tres cosas. ¿Quién te dijo esto? Pilares. Como tres pilares. Claro, tres pilares, pero son palabras grandes. Entonces nosotros vamos a tener que como acercarse poco a poco a cómo... ¿Por qué? A cómo entender eso, qué es lo que nosotros podemos sacar de ahí. Porque obviamente hay mensajes para nosotros que tenemos que entender. Ok. Primero que nada, puse esta figura. Como si fuera el mundo. Aquí tenemos los tres pilares. Okay. ¿Dónde pondrías? Tenemos Torah, Avodah, Gemilut Chasadim. Digamos, esto es el central. ¿Dónde pondrías? ¿Pondrías Torah, Avodah, Gemilut Chasadim o Centro Torah. cómo conceptualizas? Centro Torah. Centro Torah, pero no te voy a dejar libre con esto, vas a tener que explicar. ¿Y dónde está? ¿Da lo mismo? ¿Dónde está el otro? No, da lo mismo. Avodah sería del lado derecho, que es el Gesed. Porque está poniendo cabalista, ok, Sí, está bien, pero Gemilut Chasadim, ok, una abreviación. Digamos que la diferencia entre derecho y izquierda no quería, eso no es tan importante para nosotros, ok. Ahora,
Ok, Torah está en el centro. Entonces, tenemos que tratar primero que nada de definir estos términos. ¿Qué quiere decir? Que el mundo Omed, o sea, los pilares del mundo, se apoya al mundo. O sea, primero que nada está diciendo que si eso no existe, se acabó el mundo. ¿Cuándo se acababa el mundo en la Torah? Quizá podemos pasar desde ahí. Con diluvios. Eso. La Torah cuenta la historia de que el mundo no es un dado por sentado, no es un given, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Given? Given. Regalo. Un dato. Claro. No hay puede ser que el mundo no existe. Porque en el mundo como una creación, el que crea puede destruir. Sí, porque obviamente la idea de Dios de crear no es para destruir. Pero a veces, depende cómo explicas esto, pero a veces nosotros hacemos que el mundo se autodestruya. ¿Ok? Entonces, yo prefiero decirlo así, ¿no? No es como Dios destruye, pero nos dice cuáles son las reglas del juego. Y si no seguimos las reglas del juego, se autodestruye el mundo. Ok, entonces estamos mirando a esta época del diluvio. ¿Qué es lo que de esos tres faltaba? En esa época. Porque aquí tenemos un case study. Torah. Actos de Acto de Torah, bondad. acto de bondad. Pero no había entregado Torah, no había Torah entregada al mundo. Ok, entonces tú vas a tener que definir Torah y tú tienes que demostrar cómo sabías que le faltaba actos de bondad. Bueno, porque esa fue una de las causas, entiendo, de que se destruyera, de que Dios destruyera a la raza humana y dejara solo. ¿Dice eso la Torah? Más o menos. Dice que había un mundo en lo cual los Giborim, Anshe Hashem, dice en Parshat Bereshit, al final, dice que había mucho, como la persona empezaba a darse cuenta que hay fuertes y hay débiles. Y los fuertes empezaban a aprovechar a todos. De las mujeres, los más débiles, todos. O sea, empezaba a ser un mundo muy corrupto. Eso por un lado. Dice que los designios del corazón del hombre eran de continuo al mal. Eran mal. Su corazón. Claro, mal. claro. Dice esto, pero no dice qué hicieron. Y en el principio de Parshat Noach dice Vatimoleja Haaretz jamás. Jamás ya no es una palabra que nos da buenos recuerdos. Claro, pero jamás en hebreo significa robo. Robo. Jamás es robo. Jamás. Bueno, en español dice nunca jamás, pero jamás también es cierto, pero jamás es jamás. Los terroristas, jamás es robo. ¿Okay? O sea, en el fondo la gente no respetaba la propiedad de los otros. Pero ese robo no era que se refería como a robarle a... No era el robo físico entre hombres, era como robarle de alguna manera a Hashem. No, ¿por qué dice esto? Porque no? Como que tú no aprovechabas los regalos de Hashem, entonces de algún modo... No, pero eso es lindo, pero ¿cómo sabes esto? Claro. Bueno, escuché o leí en algún lado que no quería precisamente, que no era literal. No, ¿por qué dice no que era literal? O sea, la Torah dice, jamás. Nosotros sabemos lo que es jamás. Y la tradición dice que en verdad era gente que no respetaba la propiedad de los otros. O sea, un poco como Sodom, un poco, bueno, ya. O sea, en fondo, faltaba esto. Sí. Tú dices faltaba esto. Según tenían Sí, las siete, La Torah, tenían las siete que leyes. no, obviamente no tenían mitzvot antes de los manchetas. Dice que la Torah se creó cuando el mundo se hizo. Entonces sí había Torah, pero no había leyes. ¿Qué había? como Los que 7 cada uno leyes de haga lo Noah. que quiere y Sí, estaban las siete leyes de Noah. siete leyes. Así es, ¿no? Pero ¿quién las conoce? Las conocía Noah, no y su familia.
o sea, había... No sabemos, pero lo que sí sabemos es que si el mundo fue responsable para ciertos actos, entonces eso significa que se esperaba comportamiento diferente, Sí. distinto. Quizás Dios como que hizo, bueno, vamos a ver cómo se comportan solos. Y por supuesto, Claro, es importante entender esto, que antes que se formaliza conducta, Sí. hizo un experimento. igual hay una esperanza, hay una expectativa del comportamiento humano. Eso es implícito en la Torah. Porque si no, todo lo que pasa antes de la entrega de la Torah no tiene tanto sentido. Eso dice esto, entonces pasó el otro. Sodom se destruye, el mundo se destruye. ¿Por qué? O sea, Sodom no era la gente más simpática del mundo, pero ¿qué importa? ¿Quién dice que tiene que comportarse de otra manera? Obviamente que sí, que hay una expectativa implícita que el ser humano tenga un comportamiento mínimo básico decente. Ahora podemos hablar de eso en otro momento, de dónde viene y cómo. Pero ahí la conciencia humana le dice en algún momento, por lo menos la primera que entraba en Sodom y decía, mira, aquí no hay Gesed. Gente viene, tenemos que preocuparnos nosotros. No, gente que viene no están invitados. No hay, solo nosotros. Y lo que tú tienes, ¿qué es lo que dice la Mishnah? Shali, v'shalcha, shalcha. זה מידת סדום. Lo mío es Sodom. Lo que es mío y lo que es tuyo. Suena lindo, ¿no? No, es una sociedad súper cruel, muy cruel. O sea, no me importa lo que pase contigo. Lo que es tuyo. Cada uno vive en su propio Dal Ramot. Laissez-faire, pero mucho peor. Incluso laissez-faire un poco más light. En esa época, A lo mejor era tuyo, parecía que sí, todo el también. mundo conocía a Hashem. O sea, como que el conocimiento, Claro. o sea, como que toda la humanidad sabía que había un creador y luego como que no tuvo de alguna manera que volver a enseñar. Claro, eso es una manera de explicar de dónde sale la expectativa básica humana. Que el ser humano tiene conciencia, Sí, tiene una conciencia. O una sea, naturaleza que... o sea, va a la mitad, África, y va a ver quizás en los años 60 o antes, recuerdo todavía uno de mis rabanim hablando de esto, un tipo parado por sobre su rival del otro tribu comiendo su corazón. Como que eso fue una cosa muy pagana que hacían. Entonces él nos decía, mira, ahí la Torah no llegaba allá, claramente. Porque, o sea, what's wrong with this picture? You know, o sea, no tiene por dónde empezar a decir que aquí hay una sociedad más o menos informada, decente, que tiene una expectativa básica humana. O sea, Pero terrible. Una naturaleza el ser humano tiene, por ejemplo, no sé, un ser humano no va a matar a cualquiera o no le vaya a robar, es como que algo lo frena, naturalmente se frena eso. Puede ser miedo, que no es tan consciente y no es tan por la moralidad, pero bueno, da lo mismo lo que es. Como que un básico tiene en sus genes. Claro, yo no creo que para nosotros analizarlo tanto, es que el ser humano está construido de tal manera que para que sea cruel hacia el otro, o sea, realmente cruel, tiene que romper algo, tiene que tomar una decisión que yo soy más importante o lo que sea, o sea, tiene que enaltecerse de tal manera que ya no le da cuenta de lo que pasa con él. Bueno, de alguna manera hay culpa que se puede atribuir a esa cosa. Ok. Torah, Avodah, Gemilut Hasadim. Entonces quería dejarlo con esa idea. Hablando de Torah, puede ser que existía Torah que también negaba. Y Avodah obviamente no existía. O sea, no encontramos que en esa zona de tierra, en esa época había, como en la época de Abraham o Noah, que hacían mizbachot, no hacían altares para rezar a Dios. Le faltaba conciencia, empezaba a olvidarse del Creador, empezaba a crear en poder.
cuando la gente empieza a crear un poder, por definición tiene una sociedad pagana. Porque cada uno busca el poder. Cuando la gente que se asocia con el gobierno hoy, principalmente se asocia porque ellos tienen poder, tienen plata, tienen eso, entonces me pueden dar. Entonces si hago un poco de esto o esto, entonces me va a dar, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces cuando no hay un principio que va más allá del poder, entonces tiene una sociedad pagana. Podemos asumir que eso es lo que pasó. Ok, pero mensaje para nosotros de acá es que vamos a ocupar este esquema. En Gemilut Hasadim, porque no estamos hablando solo de lo que pasó antes de la entrega de la Torah, estamos hablando de todos los tiempos. De todos los tiempos, esos tres pilares son los pilares del mundo. Gemilut Hasadim y Avodah, ¿qué puede corresponder a qué? O sea, cuando se trata de caracterización general de comportamiento humano, ¿cómo podemos catalogar las cosas? Entonces la Torah dice, bueno, hay dos categorías. Uno, Ben Adam la Makom, y otro, Ben Adam la Javero. ¿Qué hacemos durante el día? Nosotros nos relacionamos con lo de arriba y nosotros nos relacionamos uno con el otro. Eso aparentemente según la Torah son los 248 mitzvot positivos, 365 mitzvot negativos, y entre los dos tienes dos categorías, ¿no? Tiene mitzvot que tiene que ver con cuál es mi motivación principal para relacionarme con Dios. ¿Por qué pongo tefilín en la mañana? No por ti, pero por mi relación con Dios. ¿Right? Cuando hubo un Beit HaMikdash y en la mañana se despertaron las Kohanim, hicieron una ofrenda de Tamid de todos los días, o yo o nosotros fuimos allá a hacer un Korban Pesach, ¿eso es para quién? Por nuestra relación con Dios. Right? Así mucho mitzvot. Por otro lado tenemos mitzvot que hacemos uno vis-a-vis al otro, preocuparse del otro, que tenga lo que necesita, que lo visitamos cuando está enfermo, que si se muere Chas Shalom, que alguien lo entierra, que nos tratamos, no agredimos uno al otro, no hablamos mal del otro, no. Todas esas cosas, muchos mitzvot, son Ben Adam Lachavero, que tiene que ver con esa parte de la vida, ¿no? Ahora es importante decir que cuando a veces he tenido esa discusión con varios en mi vida, si tú vas a visitar a un enfermo, ojalá que no vaya, pero si vas a ir a visitar a un enfermo, es importante entender que como judíos tratamos de ser siempre conscientes de lo que estamos haciendo, dónde estamos parados, qué estamos haciendo, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí, ahora, ¿qué estamos haciendo? Concentración, Kavanah. Ya, va a la clínica, digamos, al hospital para visitar fulano. ¿Qué está pensando? ¿Que me estoy relacionándome con Dios? ¿Eso es un acto como poner tefilín? Y si no es un acto como poner tefilín, ¿con quién estoy relacionándome cuando voy a visitar el fulano? Si uno puede pensar Hashem, y eso empieza, para mi gusto, una distorsión, porque ahí la gente te empieza a decir, ¿cuántos minutos necesitas para cumplir la mitzvah de Bikur Cholim? Puede ser que hay una definición halakhica que puede contestar esa pregunta, pero yo creo que de ahí no va la cosa. Pero bueno, yo entiendo que eso... Un momentito, déjame terminar la idea. Porque no estás entrando a la persona enferma para mejorar tu relación directa con Hashem. Hashem quiere que tú en este momento te relacionas con este Señor que también es un Tzelem Elohim, que también es una imagen de Dios. Él quiere que tú te relaciones con Él y te preocupas de Él. Eso es lo que Él quiere que hagas. A través de esto, entonces obviamente los dos tienen una mayor cercanía a Dios porque está haciendo lo que Dios quiere. Cuando Abraham vino, por ejemplo, dice,
en principio de Parshat Vayera, está ahí en un éxtasis de profecía, ¿no? Está ahí recibiendo profecía de Dios y vienen 3 personas, dice la Torah. Entonces, ¿qué hace? Se interrumpe. O sea, la lectura simple dice que se interrumpió en su éxtasis, en su esto, para hacer esto. Sí. O sea, entonces dice la Gemara, Gdolah achnasat orchim yoter mikabalat pnei Shechina, que más grande es recibir invitados que recibir la presencia divina. Y simplemente la ecuación, cómo funciona, porque es así. Porque esto es solo tu relación con la divinidad. Pero esto, relacionarse con el otro, ayudar al otro, alimentar al otro, son los dos. Es que está claro, hace un triángulo, porque está relacionándose con él, con esa persona, y a través de esto está relacionándose también con... Pero Dios quiere que te enfoques en él, no te enfoques en mí, porque eso se convierte en una cosa egoísta. Dios no quiere que tu Avodat Hashem sea algo egoísta. Tiene que ser el contrario de egoísmo. Incluso cuando está ahí solo haciendo meditación, si está pensando en ti, entonces la meditación no va a funcionar. Esta meditación no es meditación stam en judaísmo, es meditación hacia la divinidad, hacia Dios. Y para eso, bueno, ok, entonces eso es una cosa importante. Ahora quería decir, si es así, que Gemilut Hasadim es un eje, cómo tenemos que tratarnos entre nosotros. Y Avodah es cómo nosotros tenemos que relacionarnos con Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué representa la Torah? Todo. ¿En qué sentido? Que ella es la que te lo manda a hacer. O sea, ella es la que te lo dice, que tienes que hacer esta, para... O sea, es la que engloba como todo. Es el Pero también representa otro... link. ¿Hace el link? ¿Cuál es el link? Es que estoy buscando palabras. Porque tenemos otra categoría. Si nosotros hacemos esto, Sí. igual tenemos esto y el otro. Tenemos la mitzvot. Pero ¿de dónde las aprendemos? O sea, es la fuente de cómo aprender. Eso no es como una cosa casual. Oh, ok, bueno, aprendemos. Usted sí Aprendemos. De todas maneras, yo creo que igual, o sea, a la derecha poner Torah y en el medio poner Avodat Hashem, porque la Avodat Hashem es lo que hace que la Torah llegue al ser humano, los actos de bondad. O sea, realmente el vínculo es el Avodat Hashem. Entonces, ¿quiere poner Avodah acá? Entre Torah, se dice entre Torah y o sea, entre lo espiritual, el Ya. cielo y la tierra. Entonces, Shimon HaTzadik debería haber dicho Avodah, Torah, Gemilut Hasadim. No, la Torah es las reglas para después que exista. Pero por eso te pregunto, es una cosa, o sea, es una cosa, cuando yo digo casual, digo que es que hay que aprender de algo. Entonces, bueno, tenemos un repositorio de las leyes que están ahí, entonces de ahí aprendemos, pero eso nomás. Hay personas, No. hay personas que hacen Torah sin La Torah. Torah del centro porque es la forma en la que nosotros estamos reconociendo que hay algo superior, que es lo que nos Eso es lo dirige. Claro. Que donde conoces a Hashem. Claro. Si tienes abordaje Aquí va ese orden. Ok, bien. Primero la Torah, Usted, cierto que sí nos luego enseñó cuando decimos kadosh. Yo escuché de los sabios que el primer kadosh representa la Torah, el segundo la mitzvot y el tercero la acción, el servicio. Ok. Se pongo en el centro de la Torah primero porque el Mishkan estaba en el centro. Y cuando Ok. encienden las luces en la para ser pasada, Muy se bien. enciende la del centro. Súper lindo, pero estaba hablando en términos simbólicos. Yo estoy desafiándoles decirme que, o sea, cuando salgamos de esta pieza, vamos a tener una claridad, si Dios quiere, ¿Qué es la Torah? de que si eso no existía o si existía, ¿qué importa? O sea, imagínate, tenemos un listado formal, ¿no? Hay que dar acá, ok. Llámalo Torah, llámalo whatever you want, pero ¿qué importa? O sea, un listado de información. Entra a una oficina y dice, mira, aquí se comporta de esa manera. Tenemos listados de esto mitzvot, de otro mitzvot. ¿Por qué la Torah? O sea, ¿qué valor representa la La Torah? historia del mundo.
la historia de la creación. No, la Torah Contexto, dices, como un contexto. representa que Am Israel reconoce que hay una entrega de... Pero digamos, déjame ser un poco más específico. Estamos hablando de una acción también. Estamos hablando de un concepto o estamos hablando también de una acción. O sea, eso, Gemilut Hasadim, es obviamente un concepto, pero también es accionable, digamos. Pero Avodah es también un concepto, pero Avodah. Bueno, hay que hacer Avodah. Hoy no tenemos Beit HaMikdash, entonces uno dice Avodah, Tfilah, Avodah, pensar en Hashem, poner cosas que hacemos para mejorar, para mantener por lo menos nuestra relación con Hashem. Pero Torah, ¿qué hacemos? La Torah enseña. ¿Lo aceptamos todos los días? ¿Cómo lo aceptamos? ¿Aceptamos haciendo, Torah? Haciendo el trabajo de Unit y también haciendo lo otro. Entonces por eso, Torah es si un te hace mapa. falta, si en verdad borramos este tercer parte. No puedo hacer esto, porque ¿cómo la hago si no tengo el instructivo para hacerla? No, por eso. Pero quizás Hay hacer un una acción listado. y bueno, Tenemos y hay un listado. Dios. ¿Cómo tú sabes que la acción es buena o mala? Por cómo te sentís. No, pero ¿cómo vamos? No, un momentito. Que Moshe viene con las tablas y aquí hay dos tablas y tiene todo listado. Bien, ahora tenemos la información. Si yo te doy información, después que te doy la información, ¿tienes que hacer otra cosa con eso? Tiene información, ya tú vas a tener que recordarlo. Se trata de información. Eso es lo que estoy diciendo. También marca la creación de una entidad nacional, no solo individual. Antes, pues, en la época de Noah, antes de que se entregara la Torah, no existía el pueblo de Israel como tal, eran individuos. Perdón, tiene que contestar mi pregunta. Somos todos filósofos acá, me encanta. Pero tiene que contestar. La pregunta es, ¿qué es esta actividad que estamos hablando como los demás? Es un mapa de conexión que con Hashem. existen profetas que Claro. son los que tienen esa conexión superior. Es un mapa de conexión con Hashem. Es un mapa de introducción a enseñanzas. Yo digo que la historia nos ayuda a tener la acción del contexto. Pero mira, si yo no sé nada y yo estoy saliendo de acá, vengo de nada y estoy preguntando, oye, rabinos, dígame, Shimon HaTzadik decía que el mundo se para encima de la Torah. ¿Qué hago con esto? ¿Me va a contar la historia de Adam Rishon? Dígame qué hago. Es la Torah oral, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Qué hago? Estudio. Estudios. Dice la Gemara, tenía una pregunta esos 22 años en la yeshiva. Torah, limud gadol o maaser yoter gadol? ¿Cuál es más grande? ¿El estudio o la acción? Una gran cuestión filosófica. Después de 22 años, llegaron a la conclusión diciendo, Halimud gadol, el estudio es más grande, porque el limud medía lidei maaseh, porque el estudio te lleva a la práctica. O sea, nosotros como pueblo, teniendo dos listados de cosas no sirve, porque eso es como cualquier otra cultura. La diferencia es que nuestra cultura es que nosotros vivimos los preceptos y los conceptos y las acciones de lo que hacemos como un estudio. Cuando uno lo estudia, entonces se hace una reflexión nueva cada vez que lo piensas. Ustedes tienen experiencia de estudiar Torah. Y no estoy hablando solo del estudio de Torah, pero estoy hablando de que el estudio de Torah nos lleva a la reflexión de no solo profundizar lo que estamos haciendo, pero entender lo que dijeron antes, que me refresca, me da un chiyut, una sensación nueva cada vez que practico, pero también la conexión entre esto y el propósito. Entonces, en el fondo, esto es entre personas, y esto puede ser entre nosotros y Dios, y esto es entre yo y yo. Ben Adam la'atzmo.
Torah últimamente, por último, es Ben Adam La'atzmo, entre una persona así. Nosotros tenemos que reflexionar, nosotros tenemos que meditar sobre nuestras acciones. La mejor manera que nuestra tradición tiene para hacer esta cosa es estudiar Torah. Y eso es la importancia de estudiar Torah. Si va a haber gente que no estudia Torah nada, va a haber una persona cada vez más superficial. No estoy diciendo que son malos, puede ser que tienen cosas natas, qué sé yo, pero va a empezar a pudrir un poco, a ponerse, envejecer un poco, ponerse añejo, ¿no? Un poco ¿no? Sí, yo conozco de mi vida gente que no estudiaba Torah, no, poniendo tefilín todas las mañanas. Y si tú ya se has preguntado, ¿qué haces? Bueno, Mi padre me enseñó. ¿qué me enseñó? Y de nuevo, no estoy diciendo que está mal. Puede ser que no sé qué está pasando en su cabeza. Pero la verdad es que uno tiene que enganchar intelectualmente con nuestras relaciones, con personas, con Hashem, con nosotros mismos. Tenemos que engancharnos intelectualmente con esto. Y si no, nos hace falta una dimensión probablemente lo más importante de nuestra existencia humana. Nosotros sabemos lo que significa. Cuando nosotros vamos ahora a rezar Minjá, si es que van a rezar Minjá, Sí. van a entrar Minjá, bueno, y vamos a hacer toda la cuestión, pero what? Lo hicimos. Mecanizadamente. Bueno, todos hacen. Y también puede darse de acá mecanizado, puede poner tefilín mecanizado. Y al final nos quedamos como un cuerpo sin alma. Hueco. El alma está acá. Ahora no quiero llevarlo al actual, pero en el fondo yo creo que ese es el mensaje importante. Shimon HaTzadik está diciendo que Torah es el primero, porque el limud mevi lidei maaser, en todos los niveles. Cuando uno entiende algo, yo puedo ser un doctor, me dice, o por shochet, o lo que sea, una persona me puede decir, mira, una persona viene con esto, entonces saca el cuchillo y lo cortas así en la mitad, y después saca el corazón y empieza a hacer, va a querer, ¿cómo se llama? Va a querer como confiar a un doctor así, que nunca fue a estudiar. Bueno, ¿por qué no? Un listado de cosas que se hace cuando una persona tiene que estudiar, pasar tiempo estudiando, internalizando cosas, porque así cuando se internaliza, entonces empieza a dar cuenta del sentido de la cosa, que también es muy personal, y eso es parte de la misión. Por último, V'tein chalkeinu b'toratecha, al final de Shmoneh decimos que nosotros rezamos que Hashem nos dé nuestra porción en la Torah. Nuestra porción es que la manera que tú entiendes Torah va a ser diferente de la manera que tú entiendes. Porque son de personas diferentes. Y por lo tanto tu expresión de lo que haces va a ser diferente. Eso es muy, muy importante. Ok. También uno dice Lilmot Torah que negue Kulam, cuando habla de toda la lista. Sí, por eso. Estamos coordinando porque engloba como, ¿cómo te llamas? Sebastián dice eso, está englobando de esa manera. Gracias a la comunidad. Gracias a Hashem de poner la Torah en el centro.